Bien, estábamos dando tiempo, un poquitito de tiempo, para ver cómo iniciábamos, a ver si había más participación de estudiantes. Pues bien, gracias, buenas tardes a quienes hayan podido incorporarse a la sesión tutorial número 2. Estamos en el curso de legislación turística y ambiental, un primer cuatrimestre del año 2021. Mi nombre es Isaac Amador Hernández, soy el tutor de la materia, soy quien va a tener el gusto de estarles acompañando a ustedes en este cuatrimestre en el conocimiento y profundización de los temas que vienen planteados en el texto base del curso. Podríamos decir antología, pero para efectos prácticos mejor llamarlo como texto base del curso. Para quienes tuvieron la oportunidad de acompañarme en la primera sesión, recordaremos que básicamente partí de conversar con ustedes algunas cosas que tienen que ver directamente con lo que es la administración del curso. Les recomendé obtener una copia, bajar una copia de las orientaciones académicas del curso, porque ese es un documento bien importante. Recordemos que en las orientaciones académicas no solamente están descritos los objetivos, un análisis bastante importante, introductorio de lo que es el curso, la visión del curso, los objetivos, mm, la metodología, cuáles son las herramientas o instrumentos de evaluación que vamos a aplicar, y también viene ahí descrito lo que es el cronograma del curso. En ese cronograma del curso está contenido por fechas cada una de las distintas actividades que se van a desarrollar. Yo en lo personal les recomendé, y para esta segunda tutoría les vuelvo a reiterar, recordemos que estamos a unos 15 días de entregar la primera tarea del curso. Tiene un importante valor porcentual para los efectos de la aprobación, porque es digamos, una evaluación sumativa en ese sentido, ¿verdad? No pueden dejar de presentar la tarea a efecto de que logren obtener los puntos que la misma vale. Entonces, mi reiteración del mensaje anterior en el sentido de que es muy importante que tengan la información del cronograma, la información del curso que viene en esas orientaciones, y también ahí viene descrito el detalle de la tarea, ¿verdad? También el detalle de las dos tareas que hay que cumplir en este curso. Vamos a tener 3 instrumentos de evaluación, 2 tareas y un examen final que comprende la totalidad de la materia del curso. Entonces es muy importante que, aunque no tengamos inmediatamente programado el examen, sí es muy importante que usted no solamente se vaya preparando con la participación en estas tutorías, o si no puede o no le gusta o no quiere participar en las sesiones tutoriales, pues que lo haga a través del foro de dudas si es que tiene alguna duda, y también, pues obviamente, si existe algún elemento, una consulta que formularle al profesor del curso, su servidor, es importante que no lo dejen de hacer y que no se espere hasta el último momento como para poder llegar y solventar esa duda o esa inquietud que tengamos con relación a la materia. Entiendo que hay algunas personas que han tenido algún problema para obtener o para poder bajar las orientaciones del curso, y en ese sentido pues quería advertirles o hacerles ver, se han hecho, por lo menos yo ya hice los reportes del caso ante quien se debían reportar, y pareciera que es un tema que creo que para hoy en la tarde quedaba subsanado, porque efectivamente se va a lograr, o se estaba pidiendo que se lograra generar una liga donde estuviera directamente relacionada con el documento, de manera que ustedes pues desde ya puedan irlo bajando, ¿verdad? Ya está disponible en la plataforma de la UNED, y en ese sentido pues tenemos ese punto o ese paso adelantado ya. Si tuvieron algún problema en días pasados, pues ahí está en la plataforma de la UNED la posibilidad de obtener para descarga el documento de orientaciones académicas del curso. Recuerde, por favor, léalo, por favor, entiéndalo,
y siga lo que son las instrucciones en relación con los temas de tarea para que usted no pueda, digamos, no se desoriente con relación a lo que hay que hacer, a efecto de que eh, definitivamente se logre presentar con éxito y de manera puntual la tarea con los contenidos que se evalúan. Bien, para hoy tenemos dos temas a conversar sobre materia propia del curso. Uno que es la normativa ambiental, que está en el tema 2, y el otro que es el tema 3, que es normativa turística. La normativa ambiental y la normativa turística son entonces los temas de hoy. Conforme vayamos avanzando en el transcurso de la antología, pues nos daremos cuenta que hay muchísima información, hay muchos conceptos, hay muchos aspectos de carácter técnico, hay muchos aspectos que tienen que ser considerados para ir preparándose para el examen. Y aquí básicamente de lo que se trata es de que ustedes pues logren incorporar los insumos que se les pueda brindar desde las tutorías, a efecto de que también pues los puedan incorporar y tenerlos listos para digamos, su reto de enfrentar el examen. Pero no obstante, no se olvide, por favor, que en este curso el examen es uno único, un único examen. Y es muy importante salir bien en él, como también resultan muy importantes, trascendentales, presentar los otros dos instrumentos de evaluación, que son las dos tareas que tenemos programadas para el curso. Pues bien, volviendo a esto, que es nuestra temática de hoy, vamos a hacer una revisión de temas 2 y 3. En tema 2 encontramos normativa ambiental y en tema 3 normativa turística. Yo solía tener una metodología un poco diferente de cuando los tutorías eran presenciales, puesto que les daba la oportunidad a los estudiantes de que formularan preguntas. Entiendo que pues la metodología que utilizamos en la UNED es básicamente esa. Usted realiza el estudio de la materia, la revisión en su casa o fuera de la institución y participa en las sesiones tutoriales precisamente para evacuar dudas que se relacionan con estos puntos o con los aspectos de la materia. Es muy importante entonces que usted tenga esta posibilidad y que también, pues, si tiene algún aporte que hacer durante el curso o durante la exposición que utilice el profesor, pues participa sin ningún tipo de inconvenientes. De hecho, a mí me encanta que los estudiantes participen porque eso permite conocerlas, permite saber qué orientación, por lo menos desde el punto de vista de interés del curso, ustedes tienen y o algún aspecto específico de la materia. Entonces, eso me da a mí algún tipo de inducción adicional. Entonces, sin más preámbulos, salvo que pues alguna o alguno de los participantes tenga alguna inquietud previa, eh, entraríamos a hacer una revisión de los contenidos, temas 2, 3 para hoy. No sé si hay alguien que quiera realmente participar, pues si no, pues arrancaríamos de inmediato. Bien, no hay reportes de que haya personas participantes, por lo menos que soliciten la participación. En ese sentido, entonces vamos a arrancar de una vez. Tenemos un tema 2, que es el tema de normativa ambiental. La normativa ambiental que nos desarrollan los autores es bastante, por así decirlo, bastante amplia, porque a pesar de que el texto es un texto viejito, ¿verdad? Es un texto por ahí del 2012, el que tenemos como texto base del curso, ya para entonces existían muchísimas de las normas, de las principales normas ambientales con que cuenta el país. De manera que efectivamente, si estamos hablando de la normativa ambiental que nos rige o que nos ha venido rigiendo durante todos estos años, hablamos de un cúmulo importante de leyes, legislación, y si pudieron realizar la lectura se dieron cuenta que no es solo leyes nacionales, sino que tenemos legislación extranjera, tenemos convenios internacionales
y en ese sentido tenemos un espectro bastante amplio de lo que es la legislación ambiental. Cuando hablamos de legislación ambiental, y tal vez estos unas palabras introductorias al tema, estamos hablando básicamente de leyes que regulan determinados aspectos del medio ambiente. Lo que sucede es que por la complejidad de la materia hoy en día no podemos hablar de una, dos, tres leyes, sino que habría que hablar básicamente de un enorme cúmulo de legislación que tiene que ver desde las leyes que tienen regulaciones específicas con el fondo marino hasta las leyes que pasando por la legislación que regula los suelos, el aire, la biosfera, la atmósfera, los recursos naturales, los recursos marinos, eh, agua, bosques, vida silvestre, biodiversidad, eh, eh, riesgo biológico, eh, cambios climáticos y hoy en día hasta prácticamente estratosfera, porque básicamente hoy en día ya hay una serie de regulaciones que tienen que ver con lo que es la biología planetaria. Entonces, eso a pesar de que no esté contenido en el texto del curso, está ocurriendo. Hay regulaciones en biología planetaria y también en lo que se llama exobiología, que tiene que ver un poco con lo que es la influencia de organismos vivos provenientes del entorno del planeta Tierra. Entonces, cada vez vamos viendo que se va ampliando más la regulación y las distintas necesidades de crear más normas para establecer reglas del juego claras entre los distintos individuos o países usuarios de los recursos medioambientales. Pero para efectos prácticos de nuestro curso y de lo que tenemos planteado en el texto base del mismo, vamos a decir que aquí por recursos medioambientales o recursos ambientales tenemos una cantidad bastante bien definida, porque los autores nos hablan de básicamente bosques, ley forestal, ley de vida silvestre, ley de parques nacionales, algunos convenios internacionales, ley de biodiversidad, ¿verdad? Y obviamente pues lo que tiene que ver con un poco regulación de la zona marino-costera o legislación marina o marítima, ¿verdad? Entonces tenemos como que muy bien definidos los ámbitos en los que está enfocado el texto. De hecho, les comento que para efectos del curso y para efectos del examen, lo que entiendo que está planteado o se estaría planteando como temática del examen es lo que tiene íntima relación con los elementos de la antología y de la legislación que está dispuesta ahí en la plataforma para la consulta de ustedes. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de legislación o normativa ambiental, estamos hablando de aquellas regulaciones con rango de ley, con rango de reglamento, regulaciones reglamentarias que tienen algún tipo de regulación específica sobre un determinado recurso natural o medioambiental, sea agua, bosques, fauna, flora, recursos marinos, recursos atmosféricos, subsuelo, suelo, y en ese sentido tenemos básicamente una regulación de todos los espacios físicos que rodean o permiten que sea viable la vida del ser humano. Entonces, teniendo un poco presente esto, podemos decir que básicamente la gran dinámica que se plantea desde el punto de vista de estudio a nivel ya muy, perdón, a nivel ya muy dirigido. Cuando hablamos de normativa ambiental, estamos hablando de una normativa que define o permite definir una colocación o una posición específica entre lo que es el uso de los recursos naturales y la conservación de los mismos. Básicamente, y que si se quiere es como una tendencia a buscar un equilibrio
o a procurar que se produzca un equilibrio entre el uso de los recursos naturales que tenemos disponibles y lo que es la conservación o la preservación de los mismos en el tiempo. De hecho, uno de los temas claves que se plantea en la antología del curso y dentro de lo que es la dinámica de la discusión de estos temas a nivel nacional e internacional es el tema de la sostenibilidad, que es parte del enfoque que está contenido en la carrera para los recursos naturales y para el desarrollo de la actividad turística, que haya sostenibilidad. Bueno, ¿a qué se refiere esta sostenibilidad en términos reales, en términos prácticos o específicos? Bueno, a la posibilidad que tienen los recursos naturales de preservarse en el tiempo. Es decir, el ser humano lo que tiene que tender, y ese es tal vez el mensaje de contenido moral o ideológico que está planteado en toda esta legislación ambiental, es el ser humano debe procurar que haya un uso sostenible de esos recursos naturales, de manera tal que se puedan utilizar, se puedan consumir, se puedan usar para cumplir determinadas funciones específicas o económicas, o en realidad asistir a las necesidades del ser humano, pero sin que ese uso, sin que ese consumo se convierta en una destrucción definitiva o extinción de los recursos naturales. Todo lo contrario, lo que busca la sostenibilidad es la posibilidad de conservación, duración, prolongación de la vida de los recursos que se utilizan o son necesarios en el tiempo, de tal manera que podamos realizar una operación lógica o aritmética de uso y consumo versus sostenibilidad en el tiempo. Eso es básicamente lo que se busca con el concepto de sostenibilidad y en el gran escenario de la discusión de estos temas, lo que ocurre es que precisamente se busca el crear conciencia a nivel no solo sociedad, no solo país, sino a nivel mundial, de que no se trata, o que los recursos ambientales no son o no se trata de recursos que son infinitos, sino que tienen la capacidad de satisfacer necesidades, pero hasta cierto tiempo. No obstante, si se consumen de manera irracional, si se consumen hasta agotarlos y sin crear mecanismos de reproducción adecuados, pues obviamente vamos a hablar ya de un uso abusivo, si se quiere, de los recursos. Y son o van a ser recursos que pues, a corto plazo o un tiempo determinado se van a agotar. Démonos el caso de las riquezas de los fondos marinos. No sé si han tenido noticia de lo que es el consumo del pescado, ¿verdad? Y los recursos marinos en general, alimentación marítima, esos recursos que utilizamos para alimentarnos. En términos prácticos, hay, hay una propensión a nivel mundial, sobre todo desarrollada por países de economías orientales, ¿verdad? Donde el consumo de recursos marinos es excesivo, al punto que no les basta con utilizar o consumir los que ellos tienen, sino que salen de sus fronteras, salen de su zona económica exclusiva e invaden recursos y zonas geográficas o zonas oceánicas que pertenecen a otros países. En el caso de Costa Rica, tenemos una problemática bien concreta con lo que son las aguas internacionales del Parque Marino Isla del Coco, porque con Isla del Coco hay una zona, la zona de protección marina de Isla del Coco es 2, 3 veces más grande que en la misma zona declarada Parque Nacional. Recordemos que Isla del Coco es un parque nacional, pero la protección de la zona marina es mucho más grande porque tiene que ver con el concepto que se establece de zona económica exclusiva que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Recursos del Mar. Y según esa convención, pues lo que se toma en consideración son las millas marítimas y no la milla terrestre. Y la milla marítima sí es mucho más larga, mucho más grande, mucho más extensa a la hora de hacer la medición específica dentro del territorio. La medición específica en situ es mucho más grande de la milla marítima que de la milla terrestre. Entonces eso hace que tengamos una serie de colisión
o de problemas legales con algunos países latinoamericanos de los que somos vecinos, porque precisamente tienden a invadir, tienden sus embarcaciones a entrar en las aguas del Parque Marino Isla del Coco. Y ahí, obviamente, como es una zona protegida, pues llega muchísima riqueza marina, mucha fauna marina allí. Entonces, esta gente que se mete a pescar ahí lo hace ilegalmente. El tema con esto es un tema que tiene que ver también con la capacidad de protección que tiene el país, en este caso Costa Rica, para hacer la defensa efectiva de sus aguas territoriales. Pareciera que nosotros no tenemos como país, Costa Rica, no está dotado de los recursos necesarios para establecer o realizar una verdadera y efectiva protección 24/7. Así es, 24/7, las 24 horas del día de esas zonas que constituyen las aguas territoriales del Parque Marino Isla del Coco. Entonces ahí entran embarcaciones colombianas, venezolanas, chinas, japonesas, filipinas, peruanas, y desgraciadamente así es, utilizando la técnica de pesca de arrastre, limpian básicamente los fondos marinos. Salen con las bodegas llenas de recursos y son recursos capturados en aguas internacionales que por ser un área protegida para Costa Rica forma parte de su soberanía nacional. Entonces es un problema de carácter jurídico, político, económico y ambiental. Es un tema bastante interesante, muy amplio. Yo solo se los comento porque forma parte de los elementos con los que estamos tratando de expresar o desarrollar el concepto este de la problemática ambiental que contiene la normativa ambiental. Pues bien, volviendo un poquitito a la base de nuestro curso, podemos decir entonces que siempre se da esa tendencia a que debe haber un consumo o un uso racional, eh, y a su vez que esa racionalidad del consumo o del uso del recurso de que se trate permita la sostenibilidad o la conservación en el tiempo prolongado de estos mismos recursos. Esa es la fórmula básica. En un curso de economía ambiental, eso es todo, ese es el fundamento de los cursos de economía ambiental, la posibilidad de utilizar recursos escasos, pero creando condiciones para que permanezcan en el tiempo. Eso es la sostenibilidad que procura o se procura dentro de la normativa ambiental. Aquí a nivel nuestro, pues tenemos regulaciones muy específicas que son las que desarrollan o que se relacionan con las actividades que desarrollan las instituciones del país. Vamos a ver, aquí tal vez lo más importante es citar que como parte de esta normativa ambiental que empezamos a analizar con los autores, se cita la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Vida Silvestre, la Ley Forestal, leyes sobre protección del patrimonio natural y cultural, la Ley Orgánica del Ambiente, normativa internacional, porque hay una serie de convenios internacionales que tienen que ver con regulaciones específicas de estos mismos recursos. Caso concreto, por ejemplo, de la Convención sobre Diversidad Biológica, ¿verdad? Y son temas o protocolo de Kioto, que es un protocolo que se deriva precisamente de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, eh, que son normas que también están ahí, están rodeando, están dentro del mismo ambiente, dentro del mismo espectro de estudio con que hay que ver lo que es la normativa ambiental. Entonces, primero que todo, los autores nos hacen un recuento brevemente histórico de lo que ha sido la normativa ambiental y nos dicen que pues, básicamente Costa Rica tuvo un desarrollo progresivo, ha tenido un desarrollo progresivo en la normativa ambiental, prácticamente desde circunstancias donde antes no había ciertas legislaciones hasta todas estas que citamos y otras más que tienen que ver con lo que es la protección ya del medio ambiente. Nótese, y desde ya les quiero despertar esa inquietud, nótese como cuando hablamos de protección del medio ambiente o de recursos ambientales, estamos hablando implícitamente de lo que podría ser medidas o mecanismos para evitar que haya
un agotamiento, un uso abusivo o excesivo de esos recursos naturales, ¿verdad? O de esos recursos medioambientales. Entonces eso es lo que se busca. Yo en este caso, pues quiero despertarles ese enfoque porque quiero que tengamos en claro que cuando hablamos de normas de protección ambiental, estamos hablando básicamente también de una serie de normas o legislación, incluso legislación de protección penal de los recursos ambientales que tienen que ver con lo que es las técnicas de extracción, las técnicas de consumo o los parámetros dentro de los cuales resulta aceptable algún tipo de consumo, siempre que no sea un uso abusivo de esos recursos. Entonces, básicamente es eso de lo que en el fondo tratamos de crear, que es una cultura a través de la legislación, una cultura de uso racional, sostenible de los recursos naturales. Y eso es básico que se comprenda desde este curso, porque en el fondo de lo que se trata la problemática ambiental hoy en día es prácticamente esto, ¿verdad? El tema capital que tenemos hoy en día es el tema del cambio climático, ¿verdad? El recalentamiento de la superficie del planeta, y esto ha producido o viene produciendo y va a producir efectos mucho más graves de los que tenemos actualmente previstos, ¿verdad? Se estima que el calentamiento global, de seguir en la forma que va, de aquí al año 2040, es decir, dentro de menos de 20 años, vamos a tener una situación caótica si no se logra realmente crear una cultura de enfriamiento del planeta. Eh, Hoy en día, y tal vez si ustedes tienen la oportunidad de revisar estos temas, los temas ambientales, el cambio climático, las condiciones que se están creando a partir de las modificaciones que está creando ya en determinados focos o sitios del planeta, este cambio climático, resultan alarmantes porque la información que se desprende de muchos de los estudios que los científicos están haciendo es precisamente la destrucción de ecosistemas naturales a gran escala, y es una destrucción muy acelerada. Sin que este curso nos permita llegar ahí, yo nada más les anticipo, por aquello de que les interese, pues eh, la destrucción de la capa de ozono, pero a la vez de la destrucción de la capa de ozono, los efectos que esto ha tenido, que son básicamente un sobrecalentamiento de la atmósfera y del suelo del planeta, creando así las condiciones aptas para que haya un deshiele acelerado de los glaciares y de los puntos polares del sistema planetario. Y eso lo que ha venido a crear es simple y sencillamente por así decirlo, la destrucción de los ecosistemas glaciares y de la vida y de los recursos naturales que dependen de esos glaciares para ser viables. Caso concreto, pingüinos, focas, ballenas, peces y muchísimo de lo que tiene que ver con las corrientes marinas identificadas con el domo térmico, que es la corriente de agua fría o caliente, todo dependiendo de dónde se mida, ¿verdad? Que es la que permite guiar el tránsito de los peces hasta sus zonas de anidamiento, incluidos los cetáceos como las ballenas o las tortugas. Entonces, estamos hablando de que si se alteran esos elementos de los ecosistemas, podemos estar visualizando una destrucción de los principales hábitats del planeta, mediante los cuales, eh, digamos que es posible la vida de los seres marinos y de algunos recursos naturales, incluso aves, ¿verdad? Avifauna, que tiene su ciclo de vida relacionado con zonas marino-costeras, ¿verdad? O inclusive en algunos ambientes de humedal que están muy cercanos a la zona costera. Entonces, para evolucionar un poco con el tema, podemos decir entonces que lo que busca la problemática o lo que busca centrar la problemática de la normativa ambiental es que haya esa cultura de cuidado, no una cultura de preservación, porque técnicamente cuando hablamos de preservación estamos hablando de algo que es prácticamente, miren, no toque los recursos naturales, pero
El ser humano no puede vivir sin consumir naturaleza. De hecho, la vida en el planeta es viable porque permite, o ha sido posible, que la naturaleza permita que el ser humano consuma recursos naturales para, para tener una calidad y condición de vida que le permiten sobrevivir como especie y desarrollarse y ser la especie dominante del planeta y del ecosistema en general, del ecosistema Tierra en general. Pero no obstante, de lo que se trata es de propiciar a través de la normativa esa cultura de uso racional, uso sostenible, porque eso es lo que se busca precisamente con la normativa. Recordemos lo que se dijo en capítulo 1 de este texto. El derecho es una herramienta para conducir la conducta del ser humano. Es una herramienta de moldeo, es una herramienta para ir creando pautas culturales que nos permiten moldear la conducta de las personas. Si se quiere, esa es la principal tarea del derecho. En Costa Rica, en América, en el resto del mundo, en el resto del planeta, la gente hace derecho, las sociedades se organizan y producen derecho porque lo que buscan con la normativa, con la legislación y con las regulaciones de conducta es precisamente eso, crear pautas culturales dentro de las cuales la vida en sociedad, la vida civilizada es posible. Entonces, aquí en materia ambiental, lo que tenemos que decir es que la normativa ambiental, el derecho ambiental, en términos prácticos, busca eso, pautar la conducta de las personas para que tengan un comportamiento razonable, racional, con lo que es el uso y consumo de los recursos naturales. Si usted entendió eso, viera que yo creo que hemos abarcado un 50% de lo que es la temática que tenemos hoy en día presente a nivel de problemas mundiales, porque eso es lo que se busca precisamente, crear conciencia en las generaciones actuales y futuras de que haya si se quiere, un pacto ético, moral y ético entre lo que es la conducta de consumo de naturaleza por parte del ser humano y la posibilidad de que ese mismo consumidor tenga una conducta razonable, racional respecto a sus necesidades de consumo. Bien, abarcando un poquito más y volviendo nuestros ojos a la temática del texto, pues nos encontramos con que el primer elemento que ellos nos comentan es la ley orgánica del ambiente. Yo aquí, y se los hago ver, pues a mí me encantaría que si ustedes tienen alguna duda en concreto, en específico, sobre alguna de estas normas que vamos a ir citando, me la haga ver, porque tal vez eso me permita hacer un alto en el camino y puntualizar algún aspecto que a usted le interese. Ahora bien, si usted no leyó o no tiene interés en participar o no tiene interés en que se le evacúe la consulta, o no tiene ninguna consulta, pudiera hacer eso también. Pues entonces yo lo que hago es hacer el comentario que tengo preparado sobre cada una de estas normas y las que están en el capítulo siguiente, de manera que podamos tener una tutoría fluida y dentro de los parámetros de tiempo que nos autoriza la universidad. Voy a tratar de consumir mi tiempo, entonces, si alguien tiene una duda, me la hace ver, levanta la mano. Ahí hay una manita que permite concebir que usted tiene interés en participar o comentar o hacer alguna pregunta. Si no es esa la circunstancia, pues seguimos avanzando. De hecho, no veo a nadie levantando la mano, continuamos entonces. ¿Qué es esto de la Ley Orgánica del Ambiente? Miren, la Ley Orgánica del Ambiente surge en Costa Rica en el marco de un importante nivel de presión internacional, porque cuando empezó la década de 1990, el mundo se transformó. El mundo empezó a adquirir una serie de conciencias acerca de la destrucción de los ecosistemas a raíz de todo el problema que hubo desde la guerra en Medio Oriente. ¿Por qué en Medio Oriente? Bueno, pues ahí hubo un problema de relaciones ideológicas encontradas entre lo que era el capitalismo, entre lo que era comunismo, algunas doctrinas que tienen que ver con estados religiosos, con el Estado Islámico, y esto creó el hecho de que se produjera aquella famosa invasión de Kuwait y el problema este de la guerra
de América de Occidente contra Oriente. En el fondo lo que se produjo fue una guerra sin cuartel despiadada en la que el principal afectado fue siempre el recurso natural, los recursos naturales, el paisaje, los pocos bosques que había en aquella zona y desde luego pues una agravación sistemática de las condiciones que son propias de los ecosistemas desérticos. Mucha de esa guerra se libró en zonas desérticas. Pero ¿qué pasó? Se pusieron en práctica o se pusieron en experimento, uso experimental en guerra, de una serie de recursos biológicos que tenían que ver con destrucción de las personas. Entonces, eso, aparte de que destruyó seres humanos, también destruyó el planeta en esa zona, causó muchísima contaminación, hubo también, no como producto de esta guerra, sino como producto de algún tipo de accidente nuclear, lo que ocurrió en Chernobyl, Rusia, y también años después lo que ocurrió con la planta nuclear de China, ¿verdad? Entonces, fueron hechos históricos importantes que no podemos obviar, que llevaron al ser humano a considerar la necesidad de volver a recuperar conciencia sobre lo que es la problemática ambiental. Entonces, cuando todo esto sucede allá por los años 90, 1990 en adelante, y antes de que cambiara el siglo y el milenio, ocurrió entonces la necesidad de que muchísimos grupos económicos, políticos, ideológicos y sociales, muchísimas ONGs, organizaciones no gubernamentales muy importantes a nivel mundial, empezaran a presionar a los estados. A los estados, me refiero a los países donde ellos actuaban, precisamente para crear condiciones diferentes de una cultura de protección ambiental. ¿Por qué? Porque para entonces ya había conciencia de la problemática que estaba creando no solo la guerra, sino también el tema en sí mismo de lo que es la destrucción de ecosistemas. Pues bien, Costa Rica forma parte de ese mundo con que se movió o que se vio impactado con todo esto de los temas de contaminación ambiental. Recuerdo que uno de los temas principales que se trató en Costa Rica y que agitó muchísimo la opinión pública en las comunidades fue el tema de los rellenos sanitarios, los botaderos de basura. No es lo mismo un botadero de basura que un relleno sanitario. Un botadero de basura es simplemente un lugar donde se va y se bota la basura. Los camiones llegan y vierten la basura con vagonetas de volteo, levantan la vagoneta, levantan por así decirlo, la batea de la vagoneta, botan la basura y salen y se van. Y ahí hay gente que pues distribuye la basura o hay tractores que la distribuyen para que se vaya descomponiendo. Eso es un botadero de basura. Un relleno sanitario es otra cosa. Un relleno sanitario tiene toda una metodología de planteamiento. Bueno, pues Costa Rica nunca ha tenido un relleno sanitario, ¿verdad? Quiero decírselos abiertamente. Costa Rica nunca ha tenido un relleno sanitario y para esa época se puso de moda el tema de que ya el botadero del Río Azul, estaba llegando a su punto máximo de culminación. Estaba a punto de colapsar por exceso ya de producto depositado sobre el suelo. Ya no había forma de seguirlo tapando y eso creaba una fuente de contaminación exagerada que tenía que ver prácticamente con toda esa zona. Es una zona, Río Azul es una zona estratégica, ¿verdad? Que tiene que ver colindantemente con sus colindancias son con cantones muy importantes como Desamparados, San José, algunas zonas de Cartago incluso. Entonces es un tema que en ese momento sacudió al país y puso sobre el tapete una serie de aspectos que tienen que ver con lo que son regulaciones ambientales. Pues bien, dentro de ese contexto surge la necesidad de que Costa Rica a su vez se prepare para enfrentar el reto que significaba tener compromisos internacionales con los países que buscaban la protección ambiental. No se había hecho la Convención Internacional de la Cumbre de la Tierra de Río de 1992, conocida como Cumbre del Río 92, que fue en Río de Janeiro, Brasil, que se hizo en 1992. En esa cumbre, ahorita se las comento con un poquitito más de detalle, pero de refilón porque no es tema del día de hoy.
pero sí para tenerlo en referencia, ¿verdad? Tenemos esa situación que se dio y Costa Rica se vio muy presionado. Entonces corrió con copiar unas leyes ambientales y salió corriendo como siempre, ¿verdad? Porque aquí lo que menos hemos tenido es una verdadera planificación para desarrollar nuestro sistema de leyes. A veces es muy anárquico y se los digo yo, pues como abogado en mi campo, uno ve muchísima legislación, pero a veces la legislación es como muy desordenada, como muy carente de un orden secuencial. A veces sale primero una ley que era más importante que la otra y que la otra quedó atrás o no se le dio seguimiento. En fin, lamentablemente nuestro país pues carece de una ordenación sistemática a nivel legislativo. Y cuando digo eso, digo lo que les estoy queriendo decir, es lo que les voy a decir de inmediato para que no me lo interpreten. Es que la Asamblea Legislativa en Costa Rica no tiene un profesionalismo o un nivel de profesionalismo en lo que se refiere a su accionar, su capacidad de producir leyes y normas que el país necesita. De hecho, generalmente lo que se llega o cuando se llega a producir una ley es porque se ponen de acuerdo los partidos políticos o algunos cuantos partidos políticos que son los que manejan la Asamblea Legislativa, pero no hay un verdadero o una verdadera atención de necesidades país para hacer esa legislación. Bueno, pues esa ha sido una característica que siempre ha estado presente en Costa Rica. De hecho, es la que tenemos todavía y en esta administración actual del PAC, hoy en día, en el 2021, sigue siendo la misma característica de hace casi ya 200 años, ¿verdad? No tenemos un nivel de secuencia legislativa que nos permita crear un modelo de desarrollo sostenible basado en legislación clara, congruente, precisa, bien organizada y que permita a los grupos productivos o los sectores de la economía llegar a tener un nivel de desarrollo y participación importante. De hecho, uno de los temas con los que nos topamos aquí en este curso es el tema del turismo, que como ustedes me imagino que habrán estudiado o venido leyendo, se ha visto sumamente golpeado con esto de la crisis mundial a raíz de la pandemia COVID-19. Bueno, el tema de la economía, el tema económico que significa impactar el sector turismo, es un tema importantísimo y muy grave. De eso hablaremos ahorita, dentro de un ratito. Por ahorita nada más les hago ver la importancia que tiene entonces concebir este sistema de normas internacionales y de presión de algunos países que llegan a estas cumbres o reuniones de países líderes mundiales donde se tocan temas como estos, tan trascendentales como estos. Bueno, pues bien, en el marco de ese nivel de presiones que surgió allá en los años 90, Costa Rica aprobó una ley orgánica del ambiente. Esta ley orgánica del ambiente está, está bastante bien, está copiada. Costa Rica la copió de una legislación internacional que plantearon algunos países que tiene que ver con lo que es la participación social, el desarrollo económico, el respeto por los derechos de las comunidades, o el respeto por los derechos de algunos grupos autóctonos como indígenas o los campesinos, o incluso iniciativas de desarrollo rural a nivel de comunidades. Entonces, hay una temática social, política y jurídica interesante. Yo les digo que si tienen una oportunidad, por su formación, no para que ganen la materia, sino por su formación profesional, si puede llegar a tener una visión o una revisioncita de la ley orgánica del ambiente, denle una revisada, porque hay bastante información ahí, creo que sería importante para que ustedes, como futuras y futuros profesionales en esta materia, pues la asimilen y la conozcan adecuadamente. Que si les hablan de lo que es el artículo 20 de la ley orgánica del ambiente, bueno, ¿por qué es tan importante el artículo 20? ¿Y qué dice ese artículo 20? ¿Y qué relación tiene con lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental en el país? Bueno, entonces, que ustedes no estén desinformados de algunos aspectos claves o elementales que tiene esta legislación.
Vamos a ver, entonces, el tema con la Ley Orgánica del Ambiente es que se trata de una legislación que debe ser una ley marco global, genérica, que regula los principales recursos naturales con los que cuenta el país. Entonces, Costa Rica tiene su ley orgánica del ambiente, que tal y como está dicho ahí en página 49, es la ley número 7554 del año de 1995, sí, efectivamente. Entonces, es una situación que tenemos que tener en claro. Costa Rica cuenta con su ley orgánica del ambiente desde esa época y hay una serie de regulaciones especiales y muy bastante específicas. Bueno, les adelanté hace un minuto que hay un artículo 20. Les quiero decir además de que en esta Ley Orgánica del Ambiente se le da rango de creación legal a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, que es la entidad técnica pública en este país que tiene a su cargo lo que es la legislación y la aplicación de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental, los famosos estudios de impacto ambiental, que son los que tienen que cumplir los proyectos que, en aplicación ahora sí del artículo 20 de la ley orgánica, van a transformar, van a destruir partes del ecosistema o van a generar residuos o desperdicios que van a ser lanzados al entorno natural. Entonces, solo para comentarles así a grandes rasgos, el artículo 20 tipifica cuáles son las actividades que deben ser sometidas a evaluación de impacto ambiental y con posterioridad hay una serie de, en esta misma ley orgánica del ambiente, hay todo un capítulo que desarrolla lo que es la CETENA y también muy importante, se desarrolla lo que es la Contraloría Ambiental y el Tribunal Ambiental Administrativo, que son entidades que funcionan dentro del Ministerio del Ambiente y Energía, pero que tienen regulaciones y una actividad muy puntual, muy específica. En el caso de la Contraloría Ambiental, tiene que ver con todo lo que es la labor de revisión, la labor contralora, que es evaluativa, evaluar, revisar las acciones que se realizan en materia de medio ambiente. En el caso del Tribunal Ambiental Administrativo, el tribunal lo que hace es eh, conocer las causas en sede administrativa, es decir, si era un juicio judicial o ante un juez del Poder Judicial, se nombran personas con formación en derecho que son las que juzgan las conductas de las personas infractoras de la normativa ambiental, sea una persona física o una persona jurídica. Y ya ha habido a lo largo de la historia del Tribunal Ambiental, pues empresas importantes, incluso como la Dos Pinos, a la cual cito aquí para efectos puramente académicos, que han sido sancionadas con multas y con conducta de ir a limpiar y recoger sus desechos, los desechos que lanzan a los ríos o a las quebradas, porque precisamente fueron acusados de contaminar el medio ambiente. Pues bien, esa labor de estar fiscalizando a los contaminadores y a las mismas instituciones públicas, porque eso es lo que hace la Contraloría, también la Contraloría Ambiental, fiscalizar la labor del Estado, pues vea que son importantes y que antes de la Ley Orgánica del Ambiente no existían. Cuando se les da cabida y se les da vida en la Ley Orgánica del Ambiente, se está permitiendo que Costa Rica evolucione en materia ambiental. Eso es lo que tal vez me resulta más importante de citarles. Luego, volviendo nuestros ojos al texto base del curso, los principios que están presentes en esta Ley Orgánica del Ambiente, que los voy a leer por encima, salvo que ustedes tengan algún comentario, me levantan la mano y los escuchamos. Pero son los siguientes. Principios y básicamente que atienden a objetivos. El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la nación. Esto significa que el patrimonio no es de una sola persona. Perdón, que el ambiente no es un patrimonio de una sola persona, sino que nos pertenece a todos, es un bien público y por consiguiente todos debemos estar interesados en su conservación. Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política.
Efectivamente, nosotros contamos con un artículo 50. En Costa Rica tenemos un artículo 50 en la Constitución que nos dice que es un derecho fundamental de todo ser humano poder tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que el Estado garantice ese derecho. El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales. Forma parte de lo que les comentaba con relación al tema de, perdón, la garantía que debe dar el Estado sobre las condiciones de los recursos naturales, que deben ser protegidos y que deben estar disponibles para el consumo, para el uso de las generaciones actuales y futuras. No olvidemos siempre que cuando se trata de recursos ambientales, tenemos que siempre manejarnos dentro de las variables espacio-tiempo, espacio-tiempo, es decir, uso actual, pero también un uso sostenido en el tiempo para que las generaciones actuales y futuras sean las que siempre se logren ver beneficiadas con lo que son el consumo de estos recursos naturales que tienen que ver con nuestra forma de vida, con lo que nos hace posible que vivamos. El otro principio es quien contamina el ambiente o le ocasione daño será responsable. Hay un principio todavía mucho más, este principio se expresa con una fórmula más sencilla, que dice que en la jerga ambiental dice que quien contamina paga. Eso es lo que dicen los teóricos. El que causa la contaminación debe pagarla. Es decir, recuperar el ambiente que después de que ha sido contaminado es un deber de quien lo contaminó. Entonces, eso es un tema que también pues, forma parte de los principios que están presentes en la Ley Orgánica del Ambiente. Luego, otro principio es el daño al ambiente constituye un delito de carácter social. Bueno, hay, hay normas jurídicas en el Código Penal, en la Ley Orgánica de la... No, en la Ley de Vida Silvestre, en la Ley Forestal, en la Ley de Aguas, que clasifican eh, delitos ambientales y que establecen cuáles son esos delitos ambientales. Bueno, pues lo cierto es que con independencia de si son delitos sociales o no, lo cierto es que la destrucción, contaminación irreversible o uso abusivo de los recursos ambientales o el medio ambiente es un delito. Y las conductas que están establecidas en el Código Penal costarricense y en la parte penal de las leyes especiales como la ley de agua, la ley forestal, la ley de vida silvestre, también constituyen regulaciones penales mediante las cuales se busca sancionar esas conductas infractoras. Aparte de estos principios, los autores nos hablan aquí de una enorme lista de convenciones internacionales que, como ustedes recordarán, el diagrama que está en capítulo 1 de esta misma antología, hay una pirámide, hay una estructura piramidal que nos dice que debajo de la constitución política, el segundo estamento o la segunda casilla que sigue la ocupan los tratados internacionales debidamente ratificados por el país. Y así es, en efecto. Los tratados internacionales que Costa Rica haya suscrito forman parte del ordenamiento jurídico y tienen rango superior a la ley. Entonces, muchas de estas convenciones que aquí se citan en página 50 del texto son convenciones, páginas 50 y 51 en realidad, son convenciones o tratados internacionales que están ubicados normativamente por encima de las leyes comunes. Solamente deben respetar la Constitución. Son normas del derecho internacional que han sido aprobadas por Costa Rica y por lo tanto forman parte de nuestro sistema de leyes. Si usted los lee así a grandes rasgos, se va a dar cuenta que hay normas que tienen que ver con la diversidad biológica, que tienen que ver con lo que es el manejo transfronterizo de desechos, sobre todo de desechos contaminantes, la protección de la capa de ozono, la protección de los fondos marinos, la protección de la zona marina costera, la protección del patrimonio cultural y la protección de recursos biológicos y de diversidad biológica, ¿verdad?
la Convención sobre el Derecho del Mar, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, hay una gran cantidad de temas que han sido abarcados por estos convenios internacionales. Los autores nos cuentan aquí que existe algún tipo de problema de carácter logístico, porque Costa Rica, a pesar de que suscribe muchos de esos convenios, no cuenta con los recursos económicos o logísticos para hacer efectiva su participación. Entonces eso hace que de alguna manera tengamos apenas un papel de meramente mm, firmantes dentro de ciertos tratados internacionales, pero no tenemos una participación tan activa como otros países que no solo pagan la membresía, sino que cuentan con la posibilidad de alojar dentro de sus estructuras funcionales y dentro de su estructura estatal algunos elementos que son necesarios para que estas convenciones internacionales sean lo suficientemente efectivas respecto a los objetivos que buscan. Costa Rica no cuenta con eso. Costa Rica cuenta, si acaso, con el tema de los puntos focales. Y miren, esto de los puntos focales de cada convención es un tema bastante odioso también. Y es muy odioso porque siempre se cae en lo mismo. Costa Rica firma convenios y los aprueban en la Asamblea Legislativa, pero no le destina recursos económicos a la logística de esos convenios. Entonces resulta que hay un montón de iniciativas, que hay un montón de actividades, acciones concretas que deben desarrollarse y el país no participa porque Costa Rica no le destina más que una cuota, si se quiere, mínima a cumplir con los objetivos de la convención. Entonces, eso es parte de la problemática que nos cuentan los autores aquí en esta parte de la antología. Eh, Luego nos hablan de que precisamente a raíz de esto y de los compromisos internacionales, Costa Rica, el país desarrolló una serie de políticas de Estado. Y estas políticas de Estado se han planteado en distintas estrategias. Les hablo de lo que está en página 52, página 53, en donde básicamente lo que se cita ahí es Plan Nacional de Política Ambiental, la ECO 2005, eh, la ECOSOS 2000, Estrategia de Gestión Ambiental, la ENA, la Estrategia de Manejo Integrado de Recursos Hídricos, la Agenda de Áreas Silvestres Protegidas, ah, mm, Estrategia Nacional de Investigación de la Biodiversidad y Recursos Naturales, etcétera. Además de las que son normas que tienen que ver con el desarrollo urbanístico del país. ¿Cuál es el asunto aquí con esto? Miren, cuando un país decide establecer una política de Estado, y quiero que lo entienda, porque ustedes van a ser dentro de algún tiempo profesionales en esta materia. ¿Qué significa que un Estado defina una política? Miren, en la práctica, yo sé que eso es un tema que no forma parte del curso, pero es importante que ustedes lo consideren y lo tengan por lo menos presente a nivel de duda o inquietud. Cuando un país define una política de Estado, lo que está diciéndose a sí mismo, a la sociedad, a los gobernantes, a los políticos y al resto del mundo, es que, mire, a mí me interesa muchísimo, a mí Costa Rica o a mi Estado, me interesa muchísimo desarrollar una política de protección de la salud de los niños menores de 12 años. O me interesa establecer una política de protección a las madres solteras o me interesa establecer una política de protección a la vejez, a los ancianos, personas de más de 80 años, por decirlo de alguna forma, o me interesa crear un desarrollo importante a nivel del sistema educativo. Y por eso le voy a destinar el 8% del Producto Interno Bruto a esa actividad, ¿sí? Por decir algo. Son ejemplos, pero cuando un país hace eso, lo que está queriendo decirle al resto del mundo e imponer es que pese a cualquier circunstancia que ocurra, no importa cuán adversa sea, lo cierto es que yo como país voy por esa política y voy a concretar las acciones que están implícitas en esa política. Voy a cumplir esa política. ¿Qué es una política? Entonces, es una guía que define la actividad y decisiones que toma el Estado.
Entonces, cuando hablamos de una política, por ejemplo, en Costa Rica de salud, lo que se está queriendo decir es, Costa Rica va a invertir en salud, va a invertir una cuota importante de su Producto Interno Bruto en salud y por consiguiente entonces va a perseguir los objetivos del desarrollo de ese sistema de salud. Lamentablemente, en nuestro medio, en nuestro país, estas políticas de Estado con las que a veces se hacen estas declaraciones tan bonitas, no concretan en la práctica por múltiples razones, pero generalmente porque hay mucho egoísmo político dentro de los grupos que nos gobiernan. Y esto no es una crítica en balde. Si usted lo analiza en frío, usted va a darse cuenta que, por ejemplo, en los últimos 3 años que estamos viviendo de política con la actual administración, desde el 2018, ¿verdad? Básicamente estamos diciendo que hey, lo que interesa en este país es imponerle impuestos a la gente, quitarle la plata a la gente mediante impuestos y no importa lo que pase, ¿verdad? La política predominante es la política fiscal y hay que enriquecer y engordar al Estado porque el Estado es el que tiene que tener plata para todo. Yo no sé si eso está bien o está mal. Por lo menos yo en lo personal tengo un criterio un poco divergente, un criterio distinto. Pero, ¿qué es lo que hemos visto en la práctica? Que el Estado se ha preocupado, que la administración pública se ha preocupado, que la Asamblea Legislativa se ha preocupado, que los gobernantes se han preocupado única y exclusivamente por imponer impuestos y que esos impuestos lo que significan en la práctica es que van a engrosar las arcas del Estado. ¿Cuál es el beneficio para el país? ¿Cuál es el beneficio para las clases gobernadas? ¿Cuál es el beneficio para los sectores de pobreza o los niños marginados o la gente que no tiene internet o acceso a servicios básicos esenciales como agua, luz, internet, telefonía, caminos, transporte, dotación de recursos alimenticios? Caminos y recursos para construir esos caminos, darles mantenimiento, puentes, líneas de comunicación, etcétera. Todo lo que tiene que ver con crear una infraestructura básica para que la sociedad tenga un nivel de vida adecuado. Bueno, nuestro país en este momento, y perdonen que insista, pero lo que está diciendo con su política fiscal es, a mi estado de Costa Rica, lo único que me interesa es captar recursos y no me importa si para eso estoy creando más pobreza. Entonces, por lo menos habemos algunos que estamos trabajando en ciertos sectores que nos interesa muchísimo criticar esta política porque efectivamente lo que está ocurriendo, además de la desgracia que está causando la pandemia, ¿verdad? Con el cierre de la economía, con el cierre de los cielos, con el cierre de las fronteras, no solo es golpeando la actividad turística, es creando pobreza a todos los niveles, en todos los sectores de la sociedad, no solo en el turismo, ¿verdad? Entonces, pues hacerles ver que esto de las políticas de Estado sí es un elemento bastante crítico. Llegamos así entonces a página 53, en donde nos dice a nosotros que la Ley Orgánica del Ambiente cuenta con estas áreas temáticas: ordenamiento territorial, diversidad biológica, contaminación, recursos suelo, recurso aire, recurso marino costero, áreas silvestres protegidas. Y efectivamente, estos son los grandes temas ambientales que están contenidos en la Ley Orgánica del Ambiente. Entonces, los autores luego cierran este capítulo ahí, o este segmento, en páginas 54 y 55, haciéndonos ver por qué algunas de estas políticas no se concretan en la práctica como una realidad, ¿verdad? Entonces, es muy lamentable, muy doloroso, pero mucho de lo que se dice aquí y más para este servidor de ustedes como investigador en algunos de estos temas, pues yo les tengo que decir que más allá de lo que cuentan los autores, la realidad política es mucho más cruda, porque en realidad, en esa realidad descubre uno que estrategias tan importantes como la ENA, la estrategia ENA que comentan los autores aquí en este tema, fue una estrategia en la que se gastaron millones de colones
Y se publicó un documento lindísimo, hermosísimo, un documento que cualquiera quiere tener por su belleza, por las fotos, por los reportajes, por el contenido y la información que está ahí, pero en la práctica no cuajó, porque simple y sencillamente los gobernantes de ese momento dijeron, no me interesa. Mire que sí, que esto, que el otro, no me interesa, fue lo que dijeron. Mire, pero es que con esto vamos a lograr superar esto y esto, no me interesa. Entonces, cuando un documento, cuando una estrategia carece de esa falta de interés político de los grupos gobernantes, véanlo, si se los digo así de crudo y de directo, está destinada a fracasar. No importa cuánto dinero cueste o se invierta en su planteamiento teórico, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó en la ENA. Se hicieron investigaciones, se hicieron entrevistas, se hicieron encuestas, se hicieron estudios, se hicieron mapeos, perdón, se contrató estudios de suelos, se contrataron estudios mediante fotografías aéreas, se contrataron incluso algunas informaciones internacionales, algunas bases de datos internacionales se consultaron, y todo para llegar a tener una estrategia bien integrada. Y pasa lo mismo con claro que a otro nivel, pasa lo mismo que con el programa Agenda 21, ¿verdad? El que salió, que comentamos en la sesión anterior, que salió como un producto de la cumbre del Río 92. Agenda 21, una belleza de documento, un documento riquísimo, valiosísimo, lleno de información, lleno de estrategias, lleno de claves, lleno de información para biólogos, para grupos de investigadores, para analistas de ecosistema, para ecólogos, e inclusive hasta para los que somos un poco aficionados a la economía ambiental. Un texto riquísimo, pero que a final de cuentas se convirtió en eso, un texto impreso muy bonito, con mucha información, muy hermoso, muy rico en contenido, pero que no se practicó. Yo me pregunto y les hago ver, miren, si Agenda 21 se hubiera practicado en la forma en la que está planteado desde el punto de vista teórico, no tendríamos los problemas ambientales que tenemos hoy en el 2021. No los tendríamos, porque si hubiera evolucionado, permitiendo que precisamente se retomaran estándares técnicos que ya habían sido definidos dentro de la misma metodología con la que se trabajó la agenda. Recordemos que la Convención sobre Cambio Climático es uno de los resultados del Río 92, igual que el protocolo de Kioto. Entonces, mucha de la temática que nos es importante en 2021, sobre todo en cambio climático, no sería lo que es. Y perdón que haga esta relación, pero es que en realidad en el mundo o en los escenarios de la vida real, las cosas no se dan aisladas como lo plantean los autores o como la mayor parte de investigadores suele argumentarlo. En la vida real todo se mezcla, es un conjunto, es un escenario a veces que resulta confuso o caótico porque tenemos varias problemáticas, varias propuestas, varios desarrollos, varios ejes temáticos que nos demandan acción y atención, varias necesidades. Hay una serie de acciones que atender y de frentes que atender y no hay capacidad para lograrlo, ¿verdad? O los recursos son insuficientes. Entonces, ahí es donde viene toda una problematización sobre lo que es la realidad del medio ambiente y de la problemática ambiental, porque muchas veces es que se quiere llegar a estándares de protección o de conservación que son irreales. Entonces, vamos a ver, tal vez para ponérselos de una manera bien clara y bien directa, si su planteamiento o los planteamientos de las políticas y de todos estos movimientos que están planteados en las cumbres mundiales de presidentes, de técnicos, de autoridades o de ecólogos, ¿verdad? Los ecólogos que son los que estudian la ecología del mundo, si todas estas políticas y estos documentos o los estudios son sumamente ambiciosos y carecen de sentido práctico, se vuelven irreales y por consiguiente son nada más que un grupo de textos bonitos o palabras escritas, pero que nunca llegan a una realidad, nunca llegan a realizarse. Y ese es uno de los grandes temores que siempre ocurre con la normativa ambiental, que suele ser muy ambiciosa, pero poco realista.
Entonces, cosas tal vez que deberían ser mucho más sencillas de lograr, generalmente no se logran porque precisamente pues, se crea ese vacío entre teoría y práctica, entre la realidad y lo que la gente plantea o los políticos plantean. Solo hacerles ver que en el escenario profesional que les espera a ustedes en este campo, donde van a tener que manejarse dentro de las dos variables, lo ambiental y lo ecológico o lo turístico, entre turismo y ambiente, son dos grandes escenarios, son dos grandes plataformas que tienen cada una problemática muy específica. ¿Hay algún común denominador? Sí, claro. Las dos tienen un común denominador que es la base social cultural. Y por eso es que muchos de los temas, de los grandes temas que podemos plantear a nivel de respuestas para solventar la problemática ambiental o la problemática turística están radicados en el estudio de la sociedad. De ahí que entonces yo quiero hacerles ver, quiero despertar en ustedes ese gusanito, si se quiere, de que cuando se refieran o cuando estudien o cuando analicen temas que tienen que ver con lo turístico, lo ambiental, con el desarrollo sostenible o con la economía ambiental o con la economía de recursos naturales, nunca dejen por fuera la variable social, porque esa variable social es el fundamento de todo lo demás. Hay que estudiar la sociedad, entenderla y saber hacia dónde está apuntando. Ahora bien, hay un problema con esto, y es que cada sociedad, la sociedad se supone que se reinventa cada 10, 12 años, y por eso es que se habla de una sucesión generacional, más o menos cada 10 años. Sin embargo, si usted lo analiza, me imagino que todas son jóvenes y todas y todos son gente joven. Pero ¿saben qué? Hay una decepción en esto, porque los chicos pequeñitos que están entrando a la escuela hoy en día están más evolucionados que ustedes y tienen más claros algunos de sus principales problemas de aprendizaje, de acceso a información, de respeto o de reconocimiento en su familia o en sus núcleos sociales, y son chicos chiquititos, chicas chiquititas, que vienen ya con una mentalidad diferente, capaz de evolucionar mucho más rápido que ustedes y desde luego que yo. Entonces, esas necesidades y esas características sociales nunca las obvien. Cuando hablamos de análisis de factibilidad, análisis de acercamiento económico, análisis de incluso factibilidad jurídica, eso ya con mi campo como abogado, eh, tenemos que considerar también pues, el elemento teórico de la sociedad, que es el importante, sin el cual todo lo demás no es posible. Luego, ya volviendo un poquito a nuestro tema principal, tenemos que en página 56 los autores nos hablan de Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley 7317. Esta ley surge exactamente al inicio de los años 90 y tiene la misma característica que la Ley Orgánica del Ambiente, que la Ley Forestal y algunas otras legislaciones y decretos que tienen que ver con el vertido de aguas residuales en fuentes permanentes o en cuerpos de agua ya permanentes o establecidos. Bueno, hay toda una corriente de legislación y de normativa reglamentaria o de normas técnicas que se producen mediante decretos ejecutivos, precisamente para regular una serie de aspectos que carecían de regulación, porque si se analiza en frío, allá por los años de 1990, que les comento que fue la década de las presiones, la década de las presiones internacionales para que los países asumieran conciencia ambiental y empezaran a manejar su problemática ambiental, allá por los años de 1990, vino la necesidad de que también Costa Rica actualizara su legislación de vida silvestre, porque Costa Rica está suscrito y firmó la famosa Convención CITES, que es una convención que tiene que ver con lo que es el tráfico internacional de especies declaradas en vías de extinción.
esta convención tiene varias particularidades. Una de ellas es que crea los códigos rojos o las famosas listas rojas, que es donde se establecen en esas listas aquellas especies de vida silvestre de animales, flora, fauna y algunos recursos, incluso fungísticos, ¿verdad? De microorganismos que están todos en vías de extinción o que tienen algún tipo de peligro potencial porque sus ecosistemas o sus nichos ecológicos están en peligro. Bueno, pues bien, entonces se vino la necesidad de actualizar la ley de vida silvestre y Costa Rica dio el paso. La ley esa 7317 data de esos años de 1990 y tiene las mismas características que la ley orgánica del ambiente y la ley forestal, que son leyes surgidas en el marco de una presión internacional. ¿Qué pasa cuando un país emite leyes con este nivel de presión? Bueno, pues simple y sencillamente que es como cuando uno presiona a una persona cercana, un hermano, una hermana, un primo, un amigo, la novia o el conocido o la institución para que produzca algo, que generalmente se le quita la capacidad de tener iniciativa propia. Se les restringe su libertad porque lo que se hace es presionarlo contra una frontera para que produzca o genere un producto final. Bueno, pues Costa Rica dio ese paso en materia de vida silvestre, en materia forestal, y las legislaciones que tenemos en esos campos que ustedes son, que me imagino que si leyeron ahí ustedes estarán recordando esos textos. Y si no, pues tienen que hacerlo, ¿verdad? Darle una revisadita. Pero en la práctica, ¿qué ocurrió? Que muchas de las figuras que quedaron plasmadas en esas legislaciones tal vez debieron estar un poco más aclimatadas a Costa Rica, más relacionadas con la verdadera problemática del país. Y tal vez no tanto buscando modelos como el chileno, modelos como el boliviano o la influencia de los países andinos, ¿verdad? Estos 5 países andinos que forman el Pacto Andino y que tienen toda una problemática muy, muy especial, muy concreta, donde ellos cuentan con variables de manejo desértico o manejo de desiertos, un tema de falta de lluvias, un tema de sequías, un tema de exceso de montañas, de terrenos muy quebrados, un tema que tiene que ver con incluso en algunos casos hasta suelos anegables. Hay un montón de variables que tiene Pacto Andino o los países del Pacto Andino que no son parte de Costa Rica. Costa Rica no forma parte del Pacto Andino y la problemática ambiental de Costa Rica es muy específica, muy especial. Más bien este es un país que debió orientar alguna de esa normativa hacia otras direcciones, dice uno, pero lamentablemente pues no se hizo. No se hizo y lo que tenemos es lo que hay y con eso es lo que hay que trabajar y desarrollamos los cursos, desarrollamos los juicios, desarrollamos las defensas y desarrollamos el contenido de normas de carácter reglamentario. Eso es lo que hay. Pues bien, yo les quiero comentar entonces que la Ley de Vida Silvestre forma parte de esa misma seguidilla de legislación que se produjo en esa época y hay cosas que están ahí reguladas que son bien interesantes. Hay actividades como la recolecta de vida silvestre, las actividades de zocriaderos o viveros o centros de rescate de fauna silvestre, o la importación de especies de vida silvestre, ¿verdad? Incluso especies ornamentales o la protección de especies autóctonas, que esa es una de las grandes luchas que ustedes me imagino que van a tener que enfrentar en algún momento dado. ¿Por qué? Porque muchas de las especies que son exóticas se han logrado aclimatar a Costa Rica. Y hay áreas de parques nacionales que tienen presencia no o hay presencia en áreas de parques nacionales que no son autóctonas del país, son especies exóticas. Entonces la gran pregunta que se han hecho los ecólogos y los biólogos, bueno, ¿qué hace una especie que no es autóctona de nuestro país en un parque nacional? Bueno, entonces ha habido todo un problema sobre eso, una discusión, hay toda una metodología de erradicación y también hay la necesidad de contar con presupuesto para destinar recursos humanos a que logren esa erradicación de especies
de especies exóticas de los terrenos de los parques nacionales. Porque se supone que si es un parque nacional debería estar cubierto esencialmente o debería haber presencia básicamente de organismos o de vida silvestre y de recursos biológicos autóctonos del ecosistema propios de la zona y no que evidencien pues una contaminación sistemática por presencia de organismos exóticos, ¿verdad? No debería haber vida, vida silvestre exótica en parques nacionales. Bueno, eso es una preocupación que cuenta en este momento el SINAC, Sistema Nacional de Conservación, que es la misma que desarrolla lo que es la administración de las áreas silvestres protegidas, y el SINAC, pues entiendo que hace muchísimos años viene trabajando en eso, pero les faltan recursos para poder desarrollar la logística necesaria. Pues bien, además de la importación de especies ornamentales y el ejercicio de la caza y la pesca, las actividades de colecta científica o cultural de animales y de plantas y la recolecta de flora, la pesca turística para turistas nacionales o extranjeros son actividades que están reguladas en la Ley de Vida Silvestre. También no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarles, hay una serie al final de la Ley de la Vida Silvestre, la 7317, hay un capítulo que tiene que ver con delitos a la vida silvestre. El tema con estos delitos es, me encantaría poder profundizar más este tema con ustedes, pero por razones de tiempo no puedo, porque todavía tenemos mucha materia que consumir, pero nada más les hago ver los delitos de vida silvestre prácticamente en algunos casos, o en la mayoría de casos, se vuelven muy débiles. No se logra comprobar, si se hace el decomiso y se les lleva a juicio a las personas que son infractoras de la ley de vida silvestre, tienen salidas muy fáciles, como son delitos que no pasan de los 3 años o de 1 año de prisión, son todos delitos que se pueden compensar y entonces lo que la gente hace es presentar planes alternativos, se elimina el delito, la gente paga una multa o hace un trabajo comunal o paga a alguien que lo haga y ¡pum!, se acabó el asunto. No hubo delito, ya no hubo más delito, no hay condena y el Ministerio de Justicia no tiene gente para darle seguimiento al cumplimiento de las penas que se imponen en el caso de los delitos ecológicos. De hecho, Costa Rica cuenta con una fiscalía ecológica, es uno de los pocos países que se supone que tiene una fiscalía especializada en la persecución de los delitos ambientales, pero también la fiscalía no tiene el apoyo suficiente y falta muchísima legislación. Todavía estamos muy cortos para hablar de que tenemos una legislación puntual y precisa en materia de vida silvestre para regular lo que son las infracciones. Por eso les decía y les comentaba el por qué. A veces es importante considerar que la presión internacional no es un buen consejero para emitir leyes a lo interno de un país, ¿verdad? Porque cada país debería poder desarrollar su propia legislación estudiando su problemática, sus características y poder con base en eso establecer las regulaciones normativas que efectivamente le permitan tutelar conductas, ejercer protección o imponer sanciones a infractores. Bueno, es lo que tenemos, insisto, ¿verdad? Es lo que tenemos. Sabemos algunos que hemos venido presionando hace mucho tiempo para que hayan algunos cambios importantes a nivel de legislación, pero también tenemos la circunstancia de que hay asambleas legislativas como esta actualmente que no tienen ningún interés en eso. Habrá que esperar un cambio de asamblea legislativa, a ver si por ahí del 2023, 2024 vayamos a tener una asamblea legislativa diferente, pero por ahorita eh, no tenemos una asamblea legislativa ni un presidente interesado en la problemática ambiental. Los principales problemas que hay, eh, no, o los que son problemas principales, ninguno tiene relación con estos temas. De hecho, la crisis que está creando la administración de este señor en el sector turismo
no forma parte de sus preocupaciones. Si usted lo escucha hablar o si usted oye cuando expone sus puntos de vista sobre la problemática turística o el sector turismo, eh, él no conoce la problemática del sector turismo. Él no conoce lo que es una problemática de escala pequeño productor, pequeño empresario, emprendedurismos. Él no conoce lo que es la verdadera problemática del turismo rural comunitario. Él no conoce lo que es la importancia que tiene un plan de inversiones para una firma hotelera a escala mundial que quiere venir a seguir invirtiendo en Costa Rica, pero que no cuenta con el respaldo legislativo a nivel de país para garantizarse sus inversiones, ¿verdad? Entonces es muy doloroso, muy lamentable saber que hay un montón de inversión que pudo haberse captado y que por falta del desarrollo de alguna legislación importante no se va a poder colocar en el país y entonces eso va a causar que haya un estancamiento en el sector hotelero, que haya un estancamiento en el sector infraestructura hotelera y que haya un estancamiento a nivel de infraestructura nacional de país. Costa Rica, de hecho, es uno de los países que está más desactualizado en materia de infraestructura, ¿verdad? Caminos, puentes, albergues, eh, servicios nacionales, como por ejemplo aquí en Costa Rica no se habla de baños públicos o de servicios sanitarios públicos, como usted puede hablar en otros países o en otros sectores del mundo, donde los servicios públicos, los baños públicos, los servicios sanitarios públicos permiten a los turistas tener una vida o llevar una vida perfectamente normal, como si estuvieran en una casa, ¿verdad? Y no se trata de permitir que es que esta gente llegue a invadir los baños o los servicios sanitarios, pero les permite poder desarrollar su actividad normal, bañarse, asistir sus necesidades fisiológicas de manera razonable y digna, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿O qué es lo que se buscaría con esto? En Costa Rica ni siquiera hay muchos parques nacionales donde ni siquiera, oigan qué feo esto, pero ni siquiera hay agua potable para lavarse las manos, o ni siquiera hay jabón, o no hay papel higiénico para asistir sus necesidades elementales. Entonces, caramba, dice uno, ¿realmente queremos dar un paso de estado evolucionado para atender la problemática turística? Bueno, creo que todavía no, creo que todavía no. Entonces, es un tema que por ahí queda entre manos, hacerles ver la problemática, hacerles ver que es muy importante considerar estas variables y luego tenemos una ley forestal 7575, que es la ley forestal, que es de esa misma época y tiene esas mismas características, donde básicamente tal vez la principal figura que regula la ley forestal es el patrimonio natural del Estado. Si ustedes van ahí a página 60, se van a dar cuenta de que esto es lo que estamos hablando. Patrimonio natural del Estado, y es un concepto que generalmente se ve como un tema o se ha visto como un tema de examen. Yo les recomiendo que le pongan especial cuidado a la ley forestal, a la ley de vida silvestre, que son tal vez dos de los componentes más importantes que tienen relación íntima con la actividad turística. ¿Por qué? Porque cuando se habla de turismo, y sobre todo de turismo sostenible, hablamos de la actividad de visitación de las áreas silvestres protegidas. Esas áreas silvestres protegidas están en manos del Estado, están en manos del SINAC, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y ahí adentro o dentro de esa figura está presente pues lo que es el concepto este de patrimonio natural del Estado. Bueno, eh, es importante que entonces lo consideren como un tema de examen, porque en algunos casos hemos visto preguntas relacionadas con esto. Pónganle particular interés a la ley forestal. eh, Básicamente estamos hablando de que en ley forestal 7575 se crea la AFE, la Administración Forestal del Estado, función que recae en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o SINAC, y es uno de los elementos importantes de esta legislación. Eh, También es importante hacerles ver que con el tema de la ley forestal
está presente el tema del uso de la propiedad, de los recursos de bosque. Entonces es un tema que siempre va a tener esa problemática, que es, puedo cortar el bosque, puedo sembrar bosque, puedo aprovechar los árboles que están en mi finca. Bueno, eso forma parte de los temas o elementos que se tienen que analizar. Los autores hacen una propuesta interesante sobre estos temas. Léanla. Si tienen alguna duda, pues me la hacen ver en este momento. Si no, pues continuamos. Luego se habla ahí de página 53, leyes sobre protección del patrimonio natural y cultural, donde básicamente se habla de la ley de patrimonio histórico arqueológico, ley del patrimonio nacional arqueológico, y el gran tema con esto es el papel que juega en la posibilidad de realmente llegar a tener una verdadera protección de estos recursos culturales a través de la participación que tiene el Museo Nacional, porque el Museo Nacional es el que realmente custodia y debe garantizar la protección de esos recursos culturales. Bueno, aquí como en casi todas las otras actividades en las que participa el Estado, un tema importante es que no siempre el aviso que se le da al museo es oportuno. Entonces, a veces hay excavaciones o movimientos de tierra que se hacen y que lo que hacen es destruir parte de ese patrimonio cultural. Eh, bueno, hay también la necesidad de crear conductas sancionables precisamente en función de esto. Mm, En página 66 tenemos una serie de, página 65, 66, tenemos una serie de normas, de leyes básicamente, eh, que tienen que ver con lo que es la protección de este patrimonio cultural, patrimonio autóctono, de las culturas que estuvieron aquí antes de que llegaran los españoles, ¿verdad? La conquista y colonización. Es importante que ustedes la conozcan, la comprendan y que sepan que hay una importante cantidad de normas en ese campo. Luego hablamos de patrimonio natural y cuando hablamos de patrimonio natural estamos hablando de que es el patrimonio con el que, de recursos naturales con el que cuenta el Estado costarricense. Y básicamente aquí ellos citan el caso de los terrenos que son reservas nacionales, las áreas declaradas inalienables y lo que se refiere a los bienes de dominio público. Miren, de este capítulo o de esta sección, yo quiero hacerles ver que es muy importante prácticamente toda esta temática. He visto muchas preguntas en el examen que tienen que ver con lo que son bienes de dominio público. Y estas características de inalienabilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad y renunciabilidad que están en página 69. Este es un temita que tiene que ver muchísimo con lo que es el uso del suelo, el uso de la tierra, que tiene y que siempre está presente en materia incluso turística, ¿verdad? Entonces, sobre todo porque cuando hablamos de los bienes de dominio público, estamos hablando de la zona marítimo terrestre, que básicamente son esos 200 metros que están en la zona costera y que van de la línea más alta de la pleamar hacia adentro, son 200 metros. Los primeros 50 metros son zona pública y los 150 metros restantes son zona restringida. Pues bien, la zona pública es una zona inalienable que le pertenece a usted, a mí, a todos los costarricenses y aún a aquellos que no nacen. La zona pública es un bien de dominio público, es un bien de manial. Y entendamos entonces que es un bien que por más plata que tengan los dueños del hotel y se la quieren apropiar, no se la pueden apropiar. No la pueden apropiar. No sé si recordarán o por ahí aparece en internet el tema de Punta Leona, ¿verdad? El proyecto turístico Punta Leona que quiso apropiarse de la zona pública. Y aquí, gracias a una serie de acciones y a la intervención de la Procuraduría del Medio Ambiente, se logró rescatar y reivindicar esa zona.